a la palabra del Señor. Así como están, vamos a, si quieren ponerse de pie, vamos a hacer una pequeña oración para poner en las manos del Señor este mensaje de su palabra. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, en esta hora. Adoramos tu nombre porque tú eres Dios, tú eres nuestro Padre, nuestro Señor, porque nos das este privilegio de poder venir a tu palabra, Señor, poder escudriñarla y poder alimentarnos a través de ella, Señor. Queremos que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestra vida, Señor, que cada palabra que en esta noche podamos compartir, podamos escuchar, pueda ser ese alimento que necesitamos para nuestro diario vivir, para nuestra vida espiritual, así también como nuestra vida con nuestros hermanos, Señor. Gracias te damos, Padre, y ponemos en tus manos este momento tan especial para que seas tú quien obres por medio de tu Santo Espíritu y hables a nuestra vida de manera especial. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias y te pedimos, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. En el Nuevo Testamento encontramos una carta que es considerada la carta más corta dentro de las cartas que escribió el apóstol Pablo. ¿Alguien tiene idea de qué carta es? Filemón. La carta del apóstol Pablo a Filemón. Así que vamos a basar este mensaje en esta noche en esta carta del apóstol Pablo a Filemón. Por ahí dijeron Judas también. Judas también es corto, pero ahí escribe precisamente él. Pero en este caso, Pablo está enviando esta carta a Filemón. No les voy a decir qué capítulo porque es un solo capítulo. Así que vamos a leer versículos del 4 al 21. Y si me permiten un momento, voy a tener que usar los otros ojos. Muy bien. Filemón, versículos 4 al 21. Dice la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo: siempre doy gracias a mi Dios, voy a leer la versión Reina Valera 1977. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el pleno conocimiento de todo el bien que hay en vosotros en orden a Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por medio de ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero en Jesucristo, te ruego en favor de mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como si fuera mi propio corazón. Yo querría retenerle a mi lado, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu buena acción no fuese como por obligación, sino por libre voluntad. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te perjudicó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, hazme este favor en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia,
sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Amén. El Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Al leer este pasaje, probablemente, como existen muchos comentarios y muchas personas dicen, es una carta quizás que probablemente no debería de estar aquí, en este libro llamado Biblia, porque como que es muy personal. De hecho, algunos la catalogan como una carta de carácter personal, de carácter privada. Para dar una pequeña reseña histórica como introducción, en primer lugar, aquí existe unos personajes que necesitamos estar familiarizados con ellos. Uno de ellos, por supuesto, el apóstol Pablo, siervo y misionero de Jesucristo. Sale otro personaje que es precisamente Filemón, quien recibe la carta o a quien se le envía la carta, y otro personaje que es Onésimo. ¿Quiénes son Filemón? ¿Quiénes son Onésimos? No vamos a entrar en muchos detalles en esta noche, pero para que tengamos una idea. Filemón era considerado como si se puede decir, un líder, pero en este caso la casa de él era un centro de adoración al Señor. Es decir, su casa estaba a la disposición de los hermanos creyentes en la ciudad de Colosas. Es interesante porque nosotros cuando vamos a la Biblia leemos precisamente en el libro de Hechos, aunque tenemos una carta del apóstol Pablo a los colosenses, es interesante porque Pablo nunca visitó Colosas. Por lo menos no está registrado en sus viajes misioneros que Pablo visitara literalmente a los hermanos en Colosas. Sí, da a entender que probablemente en el segundo y tercer viaje misionero, Pablo pasó cuando iba dirigido hacia Frigia, la Odisea. Pablo pudo haber pasado por Colosas, pero en ese entonces todavía no se habían formado cristianos en esa región. Pasa el tiempo y llega a oídos de Pablo que en Colosas había un número grande de creyentes en Jesucristo, temerosos del Señor, fieles a la salvación de Cristo y con aquel anhelo de permanecer firmes en la fe. Y uno de estos personajes es precisamente Filemón. Y nosotros al leer un poquito antes, unos versículos al inicio de la carta, nos damos cuenta que Filemón, su casa era, digamos, la iglesia, era el templo, mejor dicho, donde se reunía el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Hermanos se congregaban en la casa de Filemón. Entonces, por esa razón, Pablo se dirige a él y Pablo dice en su carta, he oído de ese amor que tienes por la obra de Cristo Jesús, del servicio que tú tienes para con los hermanos en la fe. Eso para que tengamos una idea. Ahora, el evangelio de Jesucristo llega a la región de Colosas no directamente por labios de Pablo, sino por otro siervo llamado Epafras. Lo encontramos nosotros también eso en la carta a los tesalonicenses, y Pablo lo menciona, por supuesto, a través de las cartas que él escribe a la iglesia misma de Colosas. Ahora, dentro de la carta a los colosenses, si nosotros leemos, y eso lo podemos hacer en casa, al final de la carta, Pablo dice que envía también carta a Filemón, y lo hace a través de varios siervos, siendo uno de ellos precisamente Onésimo. Ahora, ¿qué sucede? Esta carta, para muchos quizá, como les dije hace unos minutos, es una carta de carácter personal, carta de carácter privada, que quizás no tenga mucha relevancia, entre comillas, en la vida espiritual. Un momento. Si Dios inspiró a Pablo para que escribiera esas palabras a este siervo llamado Filemón, y Dios posteriormente permitió a aquellos eruditos, cuando
hicieron el canon bíblico y consideraron, inspirados por el Espíritu del Señor, para poner aquí, esta carta llamada Carta del Apóstol Pablo a Filemón en el Nuevo Testamento, no fue por pura casualidad. O no fue porque a ellos se les ocurrió, nos falta agregar algo más, metamos esta carta a Filemón. No, hermanos, todo lo que está aquí está porque Dios lo ha establecido con un propósito en particular. Y es para el conocimiento y la enseñanza en esta oportunidad de nosotros. Cientos de años después, ahora más de 2000 años después que esto ocurre, nosotros estamos recibiendo esta palabra que el apóstol Pablo escribió a través de esta carta para bendición y edificación de su iglesia. Gloria al Señor por eso. Amén. Ahora, hermanos, en esta noche, leyendo un poco la carta de principio a fin, leyendo otras cartas del apóstol Pablo y pidiéndole dirección al Señor, había algo en mi corazón y verdaderamente que estaba inquietando. Filemón, pero Señor, pero Filemón, ¿de qué voy a hablar en Filemón? Y comienza aquello y mi esposa está presente aquí en las madrugadas. Me andaban buscando, ya no me encontraba, estaba queriendo meterme aquí en la palabra del Señor. Y Filemón, y leía, Señor, ¿y cómo? Bueno, algo muy importante y muy interesante, cuando el Espíritu del Señor verdaderamente habla y dice, no te preocupes, simple y sencillamente habla del carácter que yo quiero que como discípulos míos y siervos míos tengan en su vida cotidiana. Y eso es precisamente el tema en esta noche. El carácter, amén, el carácter como discípulos y creyentes en Cristo. Y Pablo es precisamente aquí, en esta carta, lo que está tratando de resaltar. Y veamos las siguientes características. En primer lugar, vamos a encontrar una característica que nosotros como creyentes, en primer lugar, como personas que hemos venido al arrepentimiento, que hemos nacido de nuevo. En segundo lugar, como personas que desde el momento que nacimos en Cristo Jesús, nos convertimos automáticamente, en discípulos. No es que tenemos que ir a un curso especial de discipulado, que es bueno, por supuesto, porque nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual en la fe, pero automáticamente, desde el momento que nosotros nacemos a la vida eterna en Cristo Jesús, automáticamente ahí también viene agregado la palabra discípulo. ¿Saben qué significa un discípulo? Simple, un discípulo es aquel que sabe, se lo voy a decir, yo sé que muchos manejan varios conceptos, y sí, discípulo es aquel que sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Aquel que sabe lo que tiene que hacer y lo hace. El apóstol Pablo fue tocado por el Señor, fue llamado por el Señor, fue instruido por el Señor, por lo tanto, él se convirtió en discípulo del Señor. Discípulo del Señor y se convirtió en siervo del Señor. Ahora, ¿qué pasa con el apóstol Pablo? Dice, ahora yo soy discípulo de Cristo, pero también me convierto en siervo de Cristo. Por lo tanto, tengo que formarme un carácter como creyente, como discípulo y como servidor de Cristo. Y eso es que precisamente vamos a encontrar aquí. En primer lugar, una característica importante que nosotros debemos tener siempre presentes es ser humildes. Amén. Ser humildes. En esto quiero ahondar un poquito. La humildad, me acuerdo desde que estaba pequeño,
En mi país uno a veces se confundía, humilde dice, qué humilde es esa persona, porque lo veía uno con la misma ropa, porque lo veía uno sin dinero. Dice, qué humilde es, y todavía muchas personas manejan eso. Es que esas personas son bien humildes, haciendo ver que por falta de recursos o por falta de dinero es que son humildes. La humildad no es eso. Eso se llama pobreza o escasez de bienes, que es diferente, porque conozco personas pobres, pero tienen un ego muy elevado, son altaneros hasta decir ya no, y conozco personas de dinero y que son humildes, y ustedes lo saben muy bien eso. Entonces, una característica principal, en primer lugar, que vamos a encontrar aquí es humildad. Como discípulos y como siervos del Señor, nosotros debemos ser humildes. Y Pablo lo va a dejar aquí escrito. Entre el versículo 7 y 9 de la carta a Filemón, Pablo dice lo siguiente, y quiero que hagamos un poquito de hincapié en eso. Dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por medio de ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Notemos las palabras que escribe Pablo a Filemón. Dice que aunque en Jesucristo tengo la libertad para mandarte, ordenarte que hagas esto, lo estoy escribiendo o te estoy mandando esta carta o estas instrucciones por amor. Y notemos que Pablo le dice, reconozco tu trabajo, tu labor en la obra de Cristo aquí en la tierra. Pablo, siendo Pablo, ¿quién era? Un erudito, en primer lugar en la ley, y luego un docto en la ley, una persona preparada y que recibe el llamado directo del Señor, siendo él el último de los apóstoles. Pablo tenía de dónde jactarse. Pablo tenía de dónde decir, yo soy el misionero a los gentiles que el Señor me ha enviado y ustedes son producto de mi obra. Aunque en algunos momentos a Pablo se le salía por razones obvias, en esta oportunidad Pablo está siendo humilde y Pablo está diciendo, hermano Filemón, reconozco tu trabajo en la iglesia del Señor en Colosas. Reconozco que por amor tú estás haciendo esa obra. Pues con ese amor yo te pido lo siguiente. Pablo está siendo humilde. Se está dirigiendo a otro hermano en la fe con humildad. Y eso es una característica muy particular que nosotros podemos encontrar en el apóstol Pablo y que lo leemos aquí en esta carta a Filemón. Acordémonos también que Pablo escribe mismo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, que nadie tenga un concepto más alto o una autoestima más alto de lo que debe tener. Pablo era muy consciente en eso y en todas sus cartas también encontramos otro pasaje donde dice que todo lo que él tiene, todo lo que él posee o lo que él tiene como conocimiento, lo tiene como basura por la causa del Señor. Perdón. Ahora, segunda característica, hablándolo precisamente como las características que debemos tener como personas discípulos del Señor y siervos del Señor. Segunda característica, la encontramos como una conversión, arrepentimiento y servicio. Esa es una característica que debe ser muy marcada en todo creyente. No es particular del pastor, no es particular de los hermanos que sirven, no es particular de los sugieres, no es particular de los hermanos que pasan aquí al frente, es una característica que debe marcar a
todo cristiano. Saben, hermanos, nosotros estamos en este tiempo enfrentando una situación bastante crítica. Hablo como iglesia de Cristo, no que la iglesia esté faltando, sino que los que formamos la iglesia estamos cometiendo un gravísimo error, que no estamos siendo ese discípulo, ese siervo, ese creyente que el Señor quiere que seamos. Y no hablo precisamente de que estemos dentro de la congregación. Sí, tenemos que alimentarnos, tenemos que apoyarnos, tenemos que animarnos como hermanos, sino que allá afuera el mundo no ve una diferencia entre un creyente y un no creyente. ¿Y sabe por qué? Porque nos hemos desenfocado de esas características que el Señor está pidiendo. Y aquí encontramos un factor muy importante: conversión, arrepentimiento y servicio. Y lo encontramos en versículos 10 al 18, que ya lo leímos. Y es precisamente cuando Pablo está hablando de un personaje, que es el otro personaje que menciona en esta carta, y se llama Onésimo. Muy bien, Onésimo. ¿Quién fue Onésimo? Onésimo, de acuerdo a lo que nosotros leemos aquí en la carta, él fue un esclavo. Fue un esclavo de Filemón en Colosas. Ahora, dice Pablo aquí: no sé por qué razón él se separó de ti. Aunque más adelante le dice: si algo te debe o te debió, yo te lo pago. Y esto abre puertas para decir que probablemente, acordémonos que la esclavitud antes tenía que permanecer con el amo hasta que el amo lo dejara ir. Así se rompía esa condición, esa esclavitud. De lo contrario, tenía que permanecer fiel a su amo. Ahora, aquí nos damos cuenta que Onésimo huyó, se fue de su amo. Ahora, ¿por qué huyó? Pablo dice: si te debió algo, bueno, yo te lo pago. Muchos comentarios o muchos teólogos o eruditos consideran que probablemente le robó algo a Filemón y huyó. Probablemente, pero eso no es el caso. Ahora, lo interesante de esto es que, estando en una de las prisiones, Pablo en Roma, ya prisionero por causa del evangelio de Jesucristo, Onésimo se cruza con él. Y Onésimo escucha la palabra del Señor por medio del apóstol Pablo. ¿Y saben qué? Onésimo se convierte a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pero lo interesante de esto, hermanos, es que no solamente se convierte a Cristo, sino que Onésimo se arrepiente. Porque muchas veces escuchamos: yo soy cristiano, pero guardan un rencor. Ay, no, pero es que me hizo tal cosa. Eso no se me olvida. Todavía no hay un arrepentimiento. Onésimo se convierte al Señor. Onésimo se arrepiente, probablemente de todo lo que había hecho, y Onésimo se convierte en un servidor de Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, Pablo lo hace notar aquí, que él estaba sirviendo a Pablo como colaborador cuando estaban en la cárcel. Pero ahora llega el momento y que tiene que regresar a Colosas. Ahora, la forma como él huyó, como él se separó de su amo, ahora tiene que regresar a su amo. Y Onésimo va a regresar a su amo, y probablemente para decirle: perdóname. Pero ahora Pablo le dice: un momento, Filemón, toma nota que él va a llegar en lo espiritual como hermano nuestro en Cristo Jesús, y también va a llegar en lo carnal, o sea, en humano, pero a ti te resta,
lo siguiente, que tú lo trates como un hermano en la fe. Gloria al Señor. Tercera característica que encontramos en esta carta, y es que como discípulos y servidores de Cristo, nosotros debemos ser personas con amor y compasión por los demás, aún más con los de la familia en la fe. Versículos 20 y 21 encontramos lo siguiente. Dice el apóstol Pablo: sí, hermano, hazme este favor en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Yo solamente me traslado a ese momento. Pablo escribiendo esta carta, poniendo esas letras, diciéndole a Filemón: ¿sabes qué, Filemón? Conforta mi corazón. Me imagino que Filemón se debe haber preguntado cuando le digo: pero ¿cómo voy a confortar el corazón de Pablo, que ni siquiera lo conozco o ni siquiera está conmigo físicamente? Pero lo iba a hacer recibiendo, perdonando y dándole el lugar como hermano en la fe que Onésimo necesitaba para seguir trabajando en la obra de Cristo en esta oportunidad en Colosas. Pablo no estaba pensando en él. Pablo estaba buscando la armonía entre los hermanos. Pablo está pensando y obrando en el amor de Cristo, que a eso nos ha llamado el Señor, a que debe haber siempre esa unidad en el cuerpo de Cristo. Otro diría: no, yo estoy preso aquí, ¿qué tiempo voy a tener de estar escribiendo? Mucho menos, yo me voy a preocupar por mi condición física aquí, me voy a preocupar por los que están presos junto conmigo. Lo que le pase a Filemón allá en Colosas es problema de él. Pablo no está pensando así. Lo que le pase al vecino, que sé que es mi hermano en la fe, no me importa, a él, su problema. Claro, nosotros no vamos a ser redentores, pero el Señor nos ha llamado a tener amor y compasión por mi prójimo, aún más por los de la familia en la fe. Gloria a Dios. Otra característica, hermanos, como discípulos y creyentes en Cristo y servidores en Cristo, debemos procurar crecer en lo espiritual y crecer en lo humano. Es decir, en otras palabras, tenemos que crecer en lo vertical y crecer en lo horizontal. Esto no me lo vayan a malinterpretar, porque en muchos lugares dicen: no, hermano, nosotros estamos creciendo a lo horizontal porque comen, que es maravilla. No me refiero a ese crecimiento. Eso viene por añadidura. Cuando me refiero al crecimiento espiritual o vertical es: mientras más buscamos de Dios, mientras más nos metemos con el Señor en oración, a través de su palabra, en comunión con Él, adorándole a Él, más nos debemos meter y crecer en el plano horizontal. Es decir, amando a mi prójimo, amando a mi hermano, sirviendo a mi hermano por amor del Señor y por amor de mis hermanos en la fe. A eso me refiero, y es lo que Pablo está diciendo. Pablo fácilmente, él era siervo del Señor, tuvo un llamado especial, él se convirtió en apóstol del Señor con un gran privilegio. Dice: bueno, mi trabajo era solamente enseñarles el camino de la salvación e instruirles en la palabra del Señor, y se acabó. No, aún preso, Pablo estaba procurando crecer también en plano horizontal, es decir, amando a su prójimo. Buscaba más del Señor, también lo compartía con el que estaba a su lado. Y esa es la invitación que el Señor nos hace, y es una característica que nosotros debemos tener. Debemos crecer tanto
en lo espiritual, también crecer en lo horizontal, es decir, en el plano humano, con nuestra relación y amor con nuestros prójimos, comenzando con la familia y aún más con la familia de la fe. Gloria a Dios. Y una última característica. Y esta característica prácticamente viene a encerrar todo lo que Pablo nos enseña a través de sus cartas. Y en esta precisamente la carta a Filemón. Y este es un ministerio y es un llamado para todo aquel que hemos nacido de nuevo, que nos hemos convertido en discípulos y que hemos pasado a ser servidores. Y es precisamente que tenemos que llevar en alto el ministerio de la reconciliación. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor y está precisamente en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 18 al 20. ¿Quieren leerlo? Vamos rápidamente, tenemos unos minutitos más. Sí, creo que estoy bien, está bien con el reloj que está ahí atrás, está bien la hora, ¿verdad? Sí. Si no me hacen señal, por favor. Si ya no me escuchan es que ya me apagaron el micrófono, entonces ya significa que ya se me pasó el tiempo. Vamos a ir a primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20. Dice la palabra del Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20. Dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos, ¿qué? Embajadores de Cristo. Estoy leyendo otra versión bíblica, pero estamos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara o hablara a ustedes por medio de nosotros. Y en la versión Reina Valera dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios exhortase por medio de nosotros, os rogamos que en nombre de Cristo reconciliaos con Dios. Entonces, hermanos, aquí hay un llamado y que debe ser una característica y un carácter de todo creyente. Y es que debemos llevar en alto el ministerio de la reconciliación. No que nosotros seamos los que reconciliamos al hombre, eso es exclusivamente obra del Señor por medio del Espíritu Santo. Pero desde el momento que nosotros nacemos de nuevo, desde el momento que nosotros somos sellados por el Espíritu de Dios, desde el momento que nosotros nos arrepentimos, desde el momento que nosotros nos convertimos en discípulos, desde el momento que nosotros comenzamos a caminar en el Señor y comenzamos a servirle, desde ese momento existe algo que también nos identifica como cristianos y es que debemos ser portadores del mensaje de reconciliación de la cruz de Cristo para perdón de los pecados de la humanidad. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? Vuelvo a lo mismo, y esto es lo que verdaderamente preocupa, si lo podemos llamar así. Y es que estamos llegando a un momento en que no hay diferencia. La sociedad está como está, lamentablemente. Nosotros sabemos hacia dónde va. Nosotros sabemos lo que va a suceder, no con detalles, pero sabemos que muchas cosas ya no se pueden cambiar. Tienen que ocurrir para que ocurra lo otro que viene.
a través de la palabra del Señor. Pero, hermanos, hemos llegado al momento que muchas veces allá afuera la gente no sabe a quién preguntarle, porque nos ve a nosotros como cristianos, pero no ve ninguna diferencia con aquel que no lo es. ¿Qué está pasando ahí? Ahí hay un problemita. Ahí hay algo como que nos hemos quitado ese estandarte o ese rótulo de ser reconciliadores en el nombre del Señor, de llevar el mensaje de reconciliación de Cristo Jesús. El mundo le da igual, por eso es que muchas veces no nos toman en cuenta o nos tratan de ver de menos. Por eso es que muchas veces, ¿y por qué? Porque a veces nosotros, cuando nos presentamos ante estas personas o en nuestro diario vivir, llámese donde estemos, actuamos como alguien común y corriente, no como un embajador de Cristo Jesús. Y cuando digo embajador, no me refiero que tenemos que andar cargando la Biblia para que digan que somos creyentes. Me refiero es que lo que estamos diciendo, lo que estamos actuando, viene a ser completamente lo opuesto de lo que Pablo dice. Por favor, hermanos, que estas características sean, o este carácter sea el que prevalezca en su forma de vida. Puede ser que estemos sirviendo en la obra del Señor, como el caso de Filemón. Puede ser que estemos trabajando en la obra del Señor, como Onésimo. Pero imagínense que un Filemón, no lo dice aquí, por supuesto, aún siendo él el anfitrión de la iglesia del Señor en Colosas, no recibiera y no perdonara a un Onésimo. ¿Qué diferencia habría con aquel que está sin Cristo, que hace lo mismo? Nada. Imaginémonos a un Onésimo, siendo quien fue, que dice, ahora soy cristiano, pero conservando el rencor de aquel que fue en el plano humano su amo. Vana sería la obra redentora de Cristo. Y eso es lo que el Señor nos invita a través de su palabra. No importa las circunstancias, no importa lo que se levante a nuestro alrededor. Sé que nos duele a veces en lo humano, pero fiel es el Señor para llevarnos adelante. Pablo lo tenía muy claro, Pablo lo tenía muy seguro. El Señor le dijo a Pablo, me seréis testigo en Roma. Pablo lo creyó. Y lo interesante de esto que no le dijo a Pablo en carácter de que iba a llegar a Roma. Llegó en carácter de prisionero. ¿Llegó a Roma? Sí, llegó a Roma, pero como prisionero. Y tuvo el privilegio de hablar a los reyes, pero lo hizo en carácter de prisionero. Fiel es Dios. Y Él cumple su promesa, y Él cumple su palabra. Gloria al Señor. Termino rápidamente con esto. Hablaba con alguien, él tiene un cargo como cónsul, y dice, me exponía este ejemplo. Ahora con este problema de migración y todo, llega alguien a visitarlo a su oficina y se identifica como creyente, la persona que llega a su oficina. Este amigo cónsul, él es creyente, es cristiano, y empieza, él no se identificó como cristiano, el cónsul, pero llega, mire señor cónsul, que aquí, que allá, y empieza, tenemos que activarnos, tenemos que armar una revuelta, tenemos que protestar en contra del gobierno porque nos quieren deportar, eso es injusto, que no sé qué, y tenemos aquí TPS, y cómo hacemos, que El Salvador tiene que activar, porque es El Salvador, tenemos que activar esto y hacer. Y este amigo solo lo escuchaba y le dice, solo lo escuchaba, y no sé qué palabra dijo este amigo, y le dijo,
disculpe, señor cónsul, usted es cristiano, le dice. Y le dice, para la gloria del Señor, amén. Y le dice, oh, pues con mucha más razón. Y le dice, discúlpeme, le dice, ¿y usted es cristiano? Sí, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, soy cristiano. Pero déjeme decirle que con esa característica que usted me está mostrando, con esa actitud, lo dudo que usted sea cristiano. Solo bajó la cabeza. Y después le dijo, perdóneme, pero tiene razón. Estoy pensando mal, estoy hablando mal y estoy queriendo actuar mal. En algo tan simple. Sí, nos pone un poquito, como dicen, la piel de gallina, pero Dios tiene el control. Lo que Él quiere, que no se nos olvide. Que la palabra del Señor nos invita a permanecer fiel, pero sobre todo que no se nos olvide que el carácter como creyentes debe prevalecer independientemente las circunstancias. Así como estamos rápidamente, solo vamos a dar gracias al Señor por su palabra en esta noche. Amado Padre, una vez más te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos has dado de poder ir a tu palabra.